A mí me llamó la atención que la reforma tributaria tan famosa por estos días no se haya incluido nada relacionado con zonas francas. Y aquí tenemos que hablar un poco de equidad tributaria y de competitividad y esto debe ser parte del debate. Lo segundo es, esto es un proceso en el que tiene que articularse tanto el Ministerio de Comercio como con la DIAN, como con las autoridades de política criminal en Colombia. Es decir, aquí debe entrar a conversar la UIAF, aquí debe entrar en la conversación la Dirección Nacional de Inteligencia, y aquí debe haber un liderazgo desde el nivel presidencial, es decir, cómo yo logro ese balance entre mis objetivos económicos con mis objetivos de política criminal. Y tercero, debe haber una lectura y un diagnóstico más claro. Realmente son muy pocos los estudios, son muy pocos realmente la evidencia, no tenemos mucho soporte de lo que está ocurriendo, del fondo de lo que ocurre en las zonas francas. Y aquí creo que sí nos hace falta transparencia para entender mejor este sector y tener un mejor diagnóstico. Yo he recalcado que el problema no está en todas las zonas francas. O sea, mejor dicho, la mayoría de las zonas francas funcionan correctamente, pero hay unas poquitas, hay unas 20 o 30 zonas francas que son muy problemáticas. Si uno interviene eso y empieza a controlar eso mejor, ahí va a tener el 80% como un Pareto de las soluciones. Esto no es un problema que esté generalizado en todos los sectores, en todas las zonas francas, no. Incluso, yo lo pongo en cifras, el contrabando de cigarrillos por zonas francas es más o menos 2 de cada 3 cigarrillos de contrabando entran por una zona franca. Eso es muy importante, esos son unos 120 millones de dólares al año. Pero esos 120 millones de dólares son una cifra chiquitica, son casi, es marginal para lo que significa las zonas francas. O sea, esto es el 0.01% del total de operación de las zonas francas. Entonces, para las zonas francas como tal, resulta en un factor económico pequeñito, pero en riesgo reputacional y en riesgo para el país en materia de lavado de contrabando es un factor muy grande. Entonces, ahí es donde yo tengo que equilibrar esos dos principios de política criminal con política económica y de competitividad del comercio exterior. Pero creo que nos hace falta eso y cerraría con ese punto. Nos hace falta mucho más diagnóstico, mucho más diálogo. Por ejemplo, hace poco se está organizando un evento para hablar precisamente del contrabando de cigarrillos por zonas francas y había un rechazo absoluto de los líderes del sector de las zonas francas para conversar de esto, porque dicen que no se sienten responsables, que por allá no pasa nada, y es una negación del fenómeno. Muy contrario a lo que pasa, por ejemplo, con los bancos. Cuando uno con los bancos quiere hablar de lavado de activos en el sector financiero, los oficiales de cumplimiento se sientan de primeros a hablar, a aprender, a entender, a analizar el riesgo y a hacer una gestión de su riesgo, a mitigarlo. Y eso construye. Por eso tenemos un sistema financiero en Colombia que es bastante robusto frente al tema del lavado de activos. Pero en el sector de zonas francas no pasa eso. Es más, están más en una etapa de negación. Decir, esto no es mi problema, esto no es cierto, esto no funciona, a mí no me pasa. No, pues le está pasando a su sector, es cierto. O sea, no podemos extrapolar que lo que pasa en una zona franca sea el común de todas las zonas francas, pero necesitamos encontrar soluciones para el sector. ¿Cuáles son esas zonas francas problemáticas que mencionabas? Hablabas obviamente no son todas. ¿Cuáles son, en dónde quedan? Pues eso coincide mucho con el mapa de criminalidad en Colombia, donde están los corredores de movilidad de la droga, donde están los carteles históricos, donde están las zonas de mayor exportación y salida de contrabando. Digamos que el mapa criminal no es muy distinto al mapa de riesgo de zonas francas. Esta afectación no solo, claro, en el tema del tabaco, pero también en el tema textil y de confecciones, y así es como una relación también. ¿Cómo es ese y cuánto lo afecta? ¿En qué lo afecta el contrabando? Sí, hay un estudio que muestra que 24 de cada 25 camisetas de la Selección Colombia se hace con materias primas textiles que llegaron de contrabando al país. Y la cadena criminal del contrabando, y esto es importante entenderlo, y es que el traer textiles de contrabando es la manera de cierre del narcotráfico. Es decir, cuando alguien produce, no hay narcotráfico posible si no hay contrabando, y el contrabando no tiene sentido si no hay un narcotráfico que lo esté financiando. Cuando salen los cargamentos de cocaína, eso se vuelve en dólares por fuera del país. En los años 80, en los años 90, los grandes carteles traían maletas y contenedores llenos de dólares. Ya no los traen. Esos contenedores ahora vienen llenos de chancletas, textiles, cigarrillos, whisky, lo que se necesite, que se pueda vender como productos de consumo masivo. ¿Y para qué se trae? Porque aquí, primero, se multiplica su valor, porque ellos compran una cajetilla de cigarrillos en 400 pesos en China y la venden aquí en 3.200. Pero además de eso, tienen la plata monetizada en pesos colombianos. Entonces, es un factor de cierre de ese proceso. Y ahí es donde tenemos que entender la importancia del contrabando para este ejercicio. ¿Y qué está pasando en el sector de textiles? Y es que esa importación realmente se está haciendo principalmente a zonas francas, lo mismo que los cigarrillos, y llegan estas mercancías que aparecen como tránsito aduanero o como procesos de exportación y realmente se quedan en Colombia y no están saliendo.
El sector de cigarrillos pasa algo paradójico y muy, muy patético, y es que cigarrillos, es completamente legal traer cigarrillos que son de contrabando, que no van a pagar impuestos, que no cumplen las medidas sanitarias, o sea, es decir, no tienen los stickers del Ministerio de Salud. Además de eso, que son cigarrillos que vienen con hongos, porque llevan mucho tiempo embodegados. Y todo eso puede hacer tránsito legal hasta una zona franca. Y si la policía interviene y dice es que yo estoy en tránsito por zona franca porque esto se va a reexportar, todo el mundo sabe que eso no se va a reexportar, que va a salir para los sanandrecitos, que va a salir para las chazas, que va a salir, pero las autoridades quedan con las manos atadas porque tiene un tránsito aduanero hacia zona franca. Y una vez llega a zona franca, eso sale, ¿sí? Aunque en el sector todavía haya mucha negación de que eso no ocurre, pero la verdad es que las cifras y las estadísticas y los operativos de la policía muestran que así es. ¿Hace falta más cifras para que los sectores entiendan su afectación en dinero? ¿O por qué la negación y cómo hacer para que esto realmente se entienda como un tema de primer orden? Porque después finalmente es competencia. Yo pienso que es liderazgo. Es liderazgo del gremio, es liderazgo de los líderes, de los operadores de zonas francas, y es liderazgo de las autoridades. Y es de sentarse a decir, bueno, ¿cómo mantenemos este factor económico positivo, pero minimizando los riesgos y gestionándolos? Y esto no es solamente papel, o sea, esto no es solamente hacer un SARLAF y un requisito adicional. Los mafiosos le hacen todos los papeles que usted quiera. Esto es de capacidades reales de inteligencia. Esto es tener una capacidad de investigación, saber quiénes son los beneficiarios finales, saber el tránsito de eso, poner restricciones y poner reglas. A Colombia no debería entrar a ninguna zona franca un solo paquete de cigarrillos que no cumpla con los requisitos del Ministerio de Salud. Ni uno solo. Así se vaya a reexportar, así se vaya a transformar. Tengan el carreto que sea. A Colombia solamente entran cigarrillos que cumplan con los requisitos. Son medidas administrativas. Eso va cerrando y va de alguna manera disuadiendo el uso de zonas francas para cosas ilegales. Pero son medidas que no tendrían un costo alto para la operación de la zona franca. O sea, esto no en todos los casos. Hay unas zonas francas y son empresas serias, por ejemplo, que han tomado la decisión de que ciertos productos y ciertas empresas no los dejan entrar al parque de zonas francas porque les representan un riesgo. Eso debería ser más una norma que una decisión autónoma. ¿Por qué? Porque salen de esta zona franca y se pasan para otra. Pero claro, eso debería ser más un criterio de buena práctica para todos. Daniel, ¿existe un estimado de cuánto entra por contrabando a través de zonas francas o eso no existe? No, solamente lo hemos hecho para cigarrillos, que fue una investigación que duró 2 años. Lo hicimos con el apoyo del Instituto de Ciencia Política y con mi colega Daniel Biesner, y más o menos la estimación que hicimos eso basado en entrevistas a contrabandistas, a informantes, a personas detenidas en las cárceles, a los policías, y el registro con mucho apoyo de la Fiscalía y el equipo de la doctora Luz Ángela Bamón. Más o menos nuestra estimación es que 2 de cada 3 cigarrillos entran por zona franca. Eso lo tenemos para seguir. Ahora, yo no creo que esto sea distinto porque pues, hemos analizado otros sectores, a lo que está pasando con algunos productos de la canasta básica, a lo que está pasando en el sector de cerámicas, lo que está pasando en el sector de agroinsumos, lo que está pasando mire, cualquier sector de la economía colombiana. Si usted habla con un empresario, ¿cuál es su principal competidor? No es el competidor legal. ¿O cuál es su principal problema? Es el dumping criminal que está haciendo la cadena del narcotráfico cuando cierra por medio del contrabando. Y esto llega a un nivel de estructuración y sofisticación que pueden ingresar a zonas francas, crear sus propios estructuras de empresas, y entramados y conglomerados de empresas. Y yo resalto, esto no es una cosa fácil. O sea, esto no es que mañana tomamos una decisión y podemos diferenciar claramente cuáles son las buenas de las empresas malas. Esto requiere trabajo. Esto requiere empezar a mirar, a tener un grupo de investigación, pero pues no existe en eso. En este momento no hay un equipo integrado entre la DIAN o entre la UIAF, entre la Dirección Nacional de Inteligencia que esté mirando el tema de zonas francas. Esto solamente ha sido una preocupación para los gobernadores que están viendo cómo se cae el recaudo tributario departamental por cuenta del contrabando. Más allá de eso, nadie lo tiene en su agenda. ¿Y ustedes en este momento están adelantando algún tipo de investigación al respecto adicional o en este momento en que ese análisis está exactamente cuál es el foco en este momento? Bueno, te adelanto, de pronto me regañan, pero creo que es importante. Estamos haciendo un estudio para ver cómo la conexión entre zonas francas y el mercado de comercio en línea. O sea, lo que hemos encontrado es que bien las zonas francas son un mecanismo de ingreso de mercancías muy importante. La comercialización de ciertos productos, por ejemplo licores, por ejemplo medicamentos, está en auge en las plataformas electrónicas, pues empresas como OLX, Mercado Libre, etcétera, etcétera. Eso lo estamos estudiando, estamos haciendo como unos scrappings en internet para mirar cuál es el flujo de estos productos. Esto lo estamos haciendo con la ANDI y vamos a tener resultados más o menos como en 1 año.
pero lo que hemos encontrado es que aquí se engancha con zonas francas, y es que hay como las zonas francas tanto por fuera de Colombia como dentro de Colombia, y ese es el mecanismo como llegan esos productos adulterados o falsificados o de contrabando y se comercializan a través de plataformas de comercio electrónico. Y hay como todo un debate interesante sobre si desde las zonas francas pueden empezar a generarse, que las zonas francas sirvan como mecanismos para comercio electrónico, puedan hacer una comercialización directa al público. Y este estudio lo que busca es dar luces para la toma de esa decisión, porque parece que tiene sentido en el contexto económico, que reduce costos, que genera celeridades y eso, todas cosas que todos vamos a estar de acuerdo. Creo que no se ha puesto hasta ahora sobre la mesa los riesgos que eso tiene a que los colombianos estemos expuestos a medicamentos adulterados, falsificados y productos de la canasta familiar con muchos riesgos. Entonces, este es el debate un poco buscando cómo equilibrar estos principios.